nosotros. Iniciamos nuestro primer diálogo matutino de esta mañana. Nuestra invitada, psicóloga clínica, tiene certificación como terapista holística, tiene máster en Reiki, es neurocoach, trabaja como coordinadora de pacientes y hoy abordaremos el tema, un tema muy interesante para nosotros y también esperamos compartir con los amigos, perdonar para sanar. Es decir, como dijimos en principio, en medio de esta turbulencia, en medio de este caos por el que estamos viviendo, se necesitan palabras que apacigüen, pero sobre todo cómo conocernos internamente para ser mejores seres humanos y saber incluso que en medio de toda esta crisis, todos estos actos violentos que estamos viviendo, siempre hay espacio para el perdón y para ser cada día mejor ser humano. ¿Sí o no? Bueno. Siempre hay espacio para el crecimiento. El crecimiento, la base del crecimiento es el conocimiento. Y hoy estamos aquí presentes. Sí, tenemos a Yani Marte. Bienvenida al espacio, Yani, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por la invitación. Y es una oportunidad, porque a mí me encanta apoyar a la comunidad para incentivar a la pasividad, porque estamos viviendo tiempos en estos momentos, o sea, tenemos muchos años manejando mucha violencia. Entonces, un poquito de la misma información que hemos tenido siempre, de una manera distinta abordada. Sería bueno empezar por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, yo he oído mucho la palabra holístico. ¿Qué es eso? Holístico maneja diferentes tipos es una amalgama, una paleta de diferentes terapias. Maneja medicina no convencional, maneja medicina, hierbas, piedras, imanes, reiki. Medicina no tradicional. Medicina no tradicional. Y funciona maravilloso. Tú ves inmediatamente la diferencia de cuando un cliente se acuesta en una camilla y cuando se levanta. O sea, siempre y cuando, por supuesto, la persona esté abierta. Porque yo siempre he dicho que todo empieza después de un sí. Cuando tú te das el sí, entonces ocurre el milagro. Bueno, esa diferencia entre medicina holística y medicina, eso como que parece que es geográfico. Porque mi hermano, tú lo conociste, nosotros lo entrevistamos acá, él ha ido a Cuba. Y un montón de cosas que se consideran holísticas, masajes, calentamiento, unas cositas que se ponen, eso es lo que conocemos como medicina alternativa. Desde hace mucho tiempo. Pero todo eso está en Cuba, en el caso particular, todo eso está inmerso dentro de la cultura, de la medicina tradicional. El caso de los chinos y en Asia todavía aquello, ¿tú recuerdas la sanguijuela? Que le ponían uno para sacar, eso todavía se usa. Se usa todavía, no obstante, ¿qué sucede? Que cuando tú vas a donde un terapeuta o donde un médico que maneja medicina holística, si no trabaja la primera emoción que te marcó, porque normalmente para mí, en mi modelo de mundo, como le he dicho, respetando el de todo el mundo, todo comienza por un pensamiento. Después de 10 años tú manejando el mismo pensamiento, tú vas a crear una enfermedad. ¿Qué sucede? Que cada vez que tú empiezas a manejar un pensamiento negativo, tú le estás dando la información, porque el inconsciente va manejando cada pensamiento antes de que tú lo hables. Antes de tú hablarlo, tú tienes mucho tiempo pensándolo. Cuando terminas de verbalizarlo, entonces, y repetitivo, ya se instala. Cuando queda instalado es en automático, en modo de defensa constante que tú estás. Entonces ahí tú le estás mandando una información a la célula de que no es bueno. Entonces, ¿qué sucede? Que esas células se van dañando y se van deteriorando de acuerdo al órgano específico y al tipo de pensamiento específico que estás manejando. O sea, bueno, la holística maneja las causas de la enfermedad. En mi caso, como RTC, terapeuta RTC, sí, yo manejo biodescodificación. O sea, dime qué estás pensando por mucho tiempo y yo te voy a decir qué enfermedad tú tienes. Bueno, pero yo pienso que incluso uno de los ejemplos más que podemos nosotros palpar es nuestros líderes políticos. Muchos han fallecido por un problema de cáncer en el estómago. Imagino que la tensión, el estrés, el exceso de pensamiento se les refleja en ese órgano y muchos de ellos, contados con las manos, que se cuentan. ¿Exceso de pensamiento? Bueno, pues me quedan 3 días de vida. De tensión, es decir, pero el tema hoy es
perdonar para sanar. Empecemos por describirle a los amigos y a las amigas, ¿qué es el perdón? Es liberación para mí. De lo que estábamos hablando anteriormente, cuando tú te das el permiso. O sea, el perdón existe cuando tú empiezas a hacerlo contigo. El perdón no viene hacia afuera. O sea, el ego de quienes nos criaron y nos manejaron desde pequeños, nos enseñaron a que todo es hacia afuera. Entonces, no nos enseñaron a perdonarnos, no nos enseñaron a darnos valor, no nos enseñaron a muchísimas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo no me doy eso, o sea, yo no soy permisiva conmigo, o no me entiendo, o no me acepto exactamente como soy, y me amo de tal forma, entonces yo no lo puedo hacer con los demás. Entonces nos enseñaron a dejar ir desde el ego, o sea, de la boca hacia afuera. Entonces, cada vez que yo te digo, yo te perdono, es el ego que habla. Cuando tú manejas la información de verdad de lo que es el perdón, que viene para mí desde el amor, entonces ya es una forma diferente de tú manejar el perdón y ver lo mejor de la persona, porque esa persona vino a tu vida a mostrarte una parte tuya. Entonces, cuando tú empiezas a entender que cada quien es un maestro, entonces no existe rabia, no existe competencia, no existe absolutamente nada de lo que hemos manejado hasta ahora desde el ego. ¿Y entonces qué significa perdonar para sanar? Tú sabes una cosa, es una historia muy bonita, porque yo vine aquí, o sea, me fui en el 2000, regresé hace 8 años, y yo no estaba haciendo nada, y increíblemente me dio una depresión. Yo duré 2 años en depresión. Aquí. Aquí. Entonces, un día yo le dije a mi hijo, porque yo siempre he escrito mucho en mi página de Facebook en ese tiempo, y yo me senté conmigo y le dije, pa, yo necesito llevar el mensaje a las personas. Y él me dijo, ¿cómo, Mario? Y yo, tiene que ser del perdón. Entonces ahí salió perdonar para sanar. No obstante, cuando ya yo tenía la plataforma de perdonar para sanar, un día en meditación yo pregunté, ¿para qué el perdón? Y yo tuve mi contesta. Dios me estaba recordando todos los días que para yo poder estar bien necesitaba dejar ir, y era perdonar para sanar, porque cada vez que tú perdonas, tú te liberas de esa emoción. De esa carga negativa. De esa carga negativa. Entonces, al salir de esa carga, entonces estás en paz. ¿Verdad? Cuando te haces un masaje de eso. Que tú te pero esto es mejor todavía. Eso es mejor todavía. Cuando nosotros hablamos de perdón, no digamos nosotros las personas comunes, siempre pensamos en una reacción de olvido con respecto a algo que exteriormente a otra persona nos hizo a nosotros. O sea, entonces, pero usted habla de perdón como algo de aceptación interna de cosas. Entonces, usted considera cuál es la relación entre mi interno y el mundo exterior. Cuando entro hacia mí, despierto. Cuando salgo, me duermo en el cuento del ego, de que yo te perdoné. Perdonar realmente no es olvidar. O sea, pero usted, ¿a quién está usted perdonando? ¿A la persona afuera, o a sí mismo por haber creado un sentimiento? Es a mí. Okay. Todo lo que empieza, o sea, todo lo que me sucede en mi vida, el 100% empieza y termina conmigo. No, una posición muy egocentrista. Pero ¿cómo, por ejemplo, Yanni, cómo perdonar a aquella persona que me ha agredido de una manera significativa? Por ejemplo, el hecho de una violación, o también aquellas personas que me ultraja y que desdice de mí, que me inventa cosas. ¿Cómo sacar yo ese perdón real para que eso se dé, para caminar hacia el perdón? Gracias por la pregunta. ¿Tú sabes qué es lo que sucede? Que desde que nacimos y desde el vientre de nuestra madre hemos estado viviendo exactamente lo mismo. Si tú te pones a analizar las parejas que has tenido, o los amigos que has tenido, manejan el mismo patrón de comportamiento, normalmente abusivos. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a aguantar, nos enseñaron a que ciertas cosas son normales. Por ejemplo, un abusador es malo, pero ¿qué sucede? Que ese abusador fue abusado, y la única forma de amor, disculpe, puede ser que no lo entiendan, pero la única forma de amor que conocen es esa. Entonces,
¿Cómo una persona te va a dar lo que no tiene? La interpretación que ellos tienen acerca de lo que es un comportamiento normal o de lo que es normal es esa. No conocen nada distinto. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos una sociedad creada de dioses que estamos juzgando constantemente las acciones sin saber la parte de atrás de la persona. Ese violador tal vez fue violado tantas veces por su papá o por un tío, por un hermano, como conozco yo muchísima gente. Y es lo único que conocen. Es una conducta aprendida. Es una conducta aprendida. Lamentable el caso es biopsicosocial. Y algo que te marcó desde niño. Entonces, cuando tú vienes a la adultez, cuando viene esa persona abusiva, no es porque ella quiso venir, es que tú necesitas verlo para tú despertar y entender lo que tú vales, que hay formas diferentes de amor, porque eso es lo que tú exiges. O sea, tú dices, no, porque yo quiero que tú me quieras de esta forma y de esta forma. O sea, esa es la que tú quieres, pero la que tú pides inconscientemente es la del abuso. Estoy perdido. Es una... Estoy perdido. No, entonces no importa que la persona que yo perdone lo sepa, o tiene que saber la persona que yo a la que yo le dedico mi perdón, tiene que saberlo. No necesariamente, porque el perdón no es para la persona, es para ti, por haber manejado la emoción y el sentimiento y guardarlo, porque al final de la jornada esa persona lo sabe. Esa persona no sabe cuántas veces te ha dejado de dormir, cuánto te ha molestado o cuánto te ha dañado. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo hacer algo o él me puede hacer algo a mí. Mi poder es cómo yo reaccionar a eso o cómo yo ver la situación de acuerdo a las herramientas que yo tengo. Entonces, el perdón, más que una respuesta, es un estado emocional al que uno sube, donde toda esa basura emocional creado por la realidad externa, sea por nuestros padres, por la crianza, uno se libera de toda de ella y llega a un estado espiritual superior que le permite a uno entonces liberarse de todas esas y por ende comenzar el proceso de sanación. Sí, yo le pondría otra palabra, porque el amor, la felicidad y perdonar son decisiones, no son emociones. Eso te iba a preguntar, es decir, ¿cómo se puede sanar por elección? Mira, hubo una amiga que me hizo un cuento de un perro. El perro siempre se acostaba encima de un clavo. Y un señor un día fue a esa casa. Y él quiso ayudar al perro. Quiso ayudar al perro, pero el perro no. O sea, le dijo al dueño que qué le pasaba al perro, que si estaba enfermo, que qué le sucedía, porque no pudo dormir porque el perro estaba maullando la noche entera. Y el dueño, no, esté tranquilo, que se siente encima de un clavo. Se acuesta encima del clavo y dice él, ¿y por qué no se mueve? Porque no le ha dolido lo suficiente. Entonces, ¿qué sucede? Que manejando lo que son todos los tipos de adicciones, porque básicamente cuando no somos capaces de perdonar, nos volvemos adictos a algo específico y nos duele lo suficiente y tocamos fondo, porque para mí esa parte, o sea, cuando ya tú decides perdonar y sacar eso, es porque tocaste fondo, porque te dolió tanto que ya tú no te puedes quedar ahí. Ya tú te tienes que mover despacio porque no estás cómodo. O sea que el amor, el dolor, son elementos clave para la sanación y la adquisición de un nivel espiritual que permita acceso a la felicidad. Bueno, imagínate el carbón y el diamante. ¿Por qué tiene que pasar el diamante para ser diamante? Entonces, cada quien tiene que pasar un proceso evolutivo. Vamos a ponerlo en el caso mío de yo ser psicóloga. Yo duré 4 años estudiando. Sí, pero para el carbón, pasar de carbón a diamante, tiene que pasar por un proceso de muchas temperaturas. De muchas temperaturas, sí. Exactamente. ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el dolor? Es el dolor del ego, de lo que no queremos aceptar, de lo que no queremos soltar. Porque lamentable el caso, el ego es defensor. Señores, no lo tomen a mal, el ego no es malo, es bueno cuando tú lo sabes usar de una forma correcta. Porque es el impulsador, es el niño malcriado, es ese niño que tenemos que nosotros hemos estado tapando porque nos enseñaron que para ser adulto el niño tiene que morir. Pero sería bueno, ya que tú dices que el ego es bueno, decirle a los amigos y a las amigas, ¿cuándo debemos cómo parar
cuando un ego ya nos va a afectar y va a afectar a otro. ¿Cómo manejar esa dinámica de saber que el ego está siendo correcto? ¿Tú sabes qué es lo que sucede? Que para tú manejar el ego, o sea, cuando tú te das cuenta, es cuando ya cuando estás haciendo daño. Cuando una persona ya tú estás infringiendo los derechos de la otra persona. Entonces, ¿cuándo parar? Cuando tienes que discutir y empezar a poner tu punto de vista por encima del otro. Cuando tú entras en ese pleito, que yo tengo la razón, por favor, ojo aquí, todo el mundo la tiene. Yo tengo la mía, que lo estábamos hablando antes de que comenzara el programa, o sea, cada quien tiene su razón. Lo importante es no querer imponer mi razón ante la tuya. Pero, ¿cómo nosotros, como seres humanos, somos animales sociables? Nosotros necesitamos de la interrelación con las otras personas. Sí. Y eso es parte de nuestra naturaleza y sin ella no podemos vivir. No es necesario siempre, en cualquier tipo de relación, un proceso de dar y recibir. O sea, hay cosas... Por no poner a usted, ella fue... No, ponme a mí. Ok. Ok. Hay cosas... cosas... confianza. Ok. Sí, sí. Ok. Supongamos que usted... Bueno, digamos, cualquier tipo de relación, de amistad, íntima, lo que sea, es una especie como de un balance entre la personalidad de una persona y la otra, y la persona de la otra persona. De manera que se llega como, digamos, un acuerdo tácito de que estas son las cosas que permitidas y las cosas no permitidas. Ahora, ¿cómo dos personas que lleguen a esos niveles de crecimiento pueden llegar a acuerdos que disminuyan lo que ella en esa persona en ese instante considera que es su... O sea, ¿cómo es posible mantener una relación sin tener esos enfrentamientos constantes de qué es lo que... o es ese enfrentamiento no es parte del crecimiento de la relación? Eso va a existir siempre. Ok. Eso no va a menguar porque lamentable el caso somos humanos. Ok. Inclusive yo, hay veces que yo misma quiero poner mi punto en mi relación. Pregúnteselo a Niurka. Ajá. No, a mí me gustaría ya para venir cerrando, Yanni, que le digamos a los amigos cuáles son esos pasos que tenemos nosotros que tener pendientes para sanar, para perdonar y entonces de esta forma sanar. Y sobre todo en este tiempo convulsivo, en este tiempo violento en el que estamos viviendo, ¿cómo aportamos nuestro grano de arena para entender que debemos desarrollar una cultura de tolerancia basado sobre todo en el respeto y que el perdón es una parte esencial, que como tú decías en principio, depende de mí. Yo soy la que tengo la capacidad para perdonar, pero ¿cómo crecer en ese sentido? ¿Cuáles son esos pasos elementales que tenemos que tener pendiente para poder perdonar y sanar? Hay una frase que todo el mundo escribe en las redes sociales: mi paz no es negociable. Para llegar a ese punto, lo primero que tú tienes que entender es que yo debo de tratarte como yo quiero que tú me trates a mí. Para mí enrola todo. No obstante, seguiré dando pasos. Aparte de eso, amor propio. No amor desde el ego, sino ver a la persona desde el mismo amor que manejó el Creador, que hizo todas las cosas. Con mis disculpas. No, sigue, porque él es de otra cosa, él piensa otra cosa. Ajá. Y lo respeto, por eso, y mil disculpas. Okay. Cada una de las personas que están enfrente de nosotros es nuestro espejo. Y debemos cuestionarnos para qué está esa persona, no por qué, sino para qué. ¿Qué debemos aprender? Entonces, cuando empezamos a ver a las personas, como dije anteriormente, como maestros, ya vamos a empezar a ver las situaciones de una manera más productiva. Y vamos a empezar a ver el mundo diferente. Yo amo la frase de Mandela, que con una sola persona que cambie, el mundo cambia. Porque realmente la cadena se hace con la primera persona, porque esa persona queda tocada y va a querer seguir tocando almas. Entonces, vamos a dar amor, vamos a olvidarnos de esa rabia interna, de lo que nos están enseñando que es normal ahora, de cuidarnos, de que todo esto que está pasando
en este momento, en el mundo completo, es solamente información. Entonces yo quiero que tú mires esa información y la veas para ti. ¿Qué tú tienes que aprender de todo esto? No es que el sistema te está enrolando a que tú seas víctima, sino qué diferencia vas a hacer, qué aporte vas a hacer en el mundo para que ese mundo que estamos viviendo en este momento sea más dulce. No, te lo preguntó hace un ratito, no así la pregunta, pero te pregunto, ¿es lo mismo perdonar que olvidar? ¿O podemos olvidar sin perdonar? ¿Es conveniente que olvidemos sin perdonar? ¿O obligatoriamente tenemos que perdonar para entonces poder sanar y olvidar esas heridas? ¿Tú sabes qué es lo que sucede? Que nunca se olvida. La diferencia entre el perdón y no es el dolor que sentimos cuando hablamos, es la rabia que tenemos cuando no perdonamos. Ahora, podemos hablar, después que perdono, yo puedo hablar del tema sin dolor. Y si perdono a una persona, tampoco necesariamente tengo que estar con esa persona al lado. Porque si me enseñó una lección, ¿para qué sigue ahí? O sea, ya tú hiciste tu trabajo de maestro o de maestra. Cada persona llega cíclicamente a nuestra vida a aportar algo. O sea, el perdón está directamente relacionado con el dolor, relacionado con la experiencia. Claro que sí. O sea, sí, no, ¿a ti no te duele algo que no experimentas? ¿O sí? Claro que no, pero... Solo que reencarnes en algo, ¿verdad que sí? Sí, lo cual no sería mala idea para mí. O sea, reencarnar en no sé, unos tipo muy Mozart, Totes, que yo qué. Entonces, la única... a lo que nos referimos es lo siguiente, es el dolor relacionado con la experiencia. Cuando ese dolor deja de existir, es que existe el perdón. Pero eso no implica que uno tenga que olvidar la causa y el maestro que nos causó ese dolor. No necesariamente. Lo que sucede es el recuerdo y el manejo de la emoción, porque ahí sí, la emoción sí existe de acuerdo a lo que tú todavía entiendes que es eso, el poder que tú le estás dando a esa emoción. Ahí sí. Ay, ¿Me entendiste? Bueno, la verdad que somos unos animales raros. Sí, sí. Esta es la primera de otras entregas que tenemos con la doctora Yani Marte, que va a estar con nosotros si Dios quiere, y ojalá si podemos nosotros seguir trabajando estos temas, porque definitivamente nosotros desde Levántate New York queremos aportar justamente eso, en que podamos nosotros manejar todas estas situaciones por las que estamos atravesando, pero saber cómo actuar frente a una situación difícil, y por eso Yani Marte está con nosotros el día de hoy en este martes de salud. Claro que sí. Y públicamente invito a Niurka para una sesión para que Niurka sepa exactamente lo que yo hago. O sea, sería interesante que usted le diera la información a nuestro público. Acepto la invitación. Teléfono y cómo ponerse en contacto con usted. Sí, claro. Ay, gracias. Muchísimas gracias por gracias por ese punto. Bueno, mi teléfono es 347-270-7844. Normalmente la base de todas mis terapias son 2, hipnosis y el perdón. Yo trabajo con ángeles, cristaloterapia, biodescodificación, o sea, el manejo del síntoma. Pero ¿qué pasa, Yani, con la gente que es escéptica, que no cree en eso y que cree que cuando estamos hablando de esos temas sensibles, que son, como ellos lo ven, como del alma, entonces lo ven como, son insensibles ante esos temas? ¿Cómo aprender la dinámica para que la gente sepa que no, que hay que actuar, que hay que involucrarse, como lo estamos haciendo con Oscar, que es un poquito así reacio, pero un poquito. Con estos temas hemos ido tratando de que él vaya cambiando en esa forma de pensar? ¿Cómo hacerlo? Eso es Oscar, que está con nosotros aquí. Imagínense ustedes el resto de los amigos que están con nosotros. Tú sabes que hubo una persona que me llegó a mí como Oscar. Yo no voy a decir que va a ser igual, porque cada persona tiene una resistencia diferente por lo que ha elegido ser. En este caso le voy a hablar en su modelo de mundo, lo que él eligió ser antes de venir a este plano. Entonces, ¿qué sucede? Que cada quien maneja eso. Ahora bien, llegó una clienta donde mí y ella estaba, o sea, ladrando, literal. Y mi tiempo. Entonces, cuando yo empecé, yo me quedé viéndola, y para mí es ensimismante cómo las personas se encierran en un cuento y no quieren salir, porque es más fácil seguir en el mundo donde están que hacer cambios.
Al final de la sesión, ella me dijo 6 veces que se iba, y yo le dije, pero no hay problema, mi amor, vete. Y tú regresas. Y ella se quedaba. Entonces, cuando ella se fue, y yo le mandé a hacer una tarea, ella regresó y me dijo, dormí, me sentí tranquila, está sonriendo. O sea, el cambio no es porque yo produzco el cambio, no, yo te llevo a ti a manejar la información para que tú manejes el cambio, porque yo no tengo ese poder. Claro que sí. Claro. Bueno, vamos a despedir a la doctora Yani Marte en esta mañana de este martes de salud de Levántate New York. Agradecer la participación de Yani y sobre todo dejar abierto el compromiso para que nos acompañe siempre que tenga estos temas interesantes, Yani. Es importantísimo para los amigos y las amigas de Levántate New York. Yo feliz de siempre poder estar aquí presente. Me ofrezco públicamente cada vez que ustedes requieran un tema, yo le voy a enviar a ustedes todos los temas que yo puedo manejar desde todo lo que he estudiado. Entonces, gracias mil por la confianza, gracias por todo y nos vemos pronto. Si Dios quiere, señores, vamos a la pausa. Inmediatamente retornamos con todo lo que resta de Levántate New York, este concepto comunicacional en el que usted se puede expresar tal como lo entienda pertinente. Vamos a la pausa. Ya volvemos.